El debate de la IA. Se roba las cosas, la IA plagia, la IA se está llevando nuestras ideas. Bueno, les tengo una noticia. La IA tal cual no plagia. La IA aprende. Comencemos. ¿Estás preparado para un viaje en el futuro? Explora las tecnologías disruptivas que cambian nuestra vida para siempre. Prepárate para la revolución. Hola mis queridos futuristas, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a otro contenido más acerca de el futuro y acerca de la tecnología y la ciencia, tratando de llegar a un punto optimista, pero bueno. Ya saben, también tenemos el podcast, síganos en Futuro Optimista, el podcast, ya sea aquí en YouTube o en Spotify, y denle mucho like, denle mucho amor, suscríbanse. Ya saben, soy Ana Karen Ramírez y bienvenidos al canal. Que si la IA plagia o aprende, hoy les voy a hablar de que la IA aprende de distribuciones y en realidad no de datos completos. Pero eso no quita que una inteligencia artificial lo haga todo mal, que tenga una mala distribución y que esté mal entrenada o tenga overfitting. Y si no entendiste esto último, durante el video te lo voy a platicar. Vamos a desglosar un poco el tema que es la IA, el plagio y la creatividad, y hacerlo de una forma más sencilla y entendible. Primero vamos a ver cómo aprende la IA después de las cuestiones legales y las éticas, los temas de los derechos de autor, el uso de las imágenes, los datos para el entrenamiento de inteligencia artificial y qué viene en el futuro de la creatividad y el arte y cómo está teniendo impacto en la sociedad. Ante cualquier hate, déjenme decirles que yo estudié una licenciatura en animación y arte digital, o sea, soy artista digital y pues obviamente podría estar rotundamente en contra de la generación de imágenes y video con inteligencia artificial, pero eso sería como que cuando se inventó la luz, yo me negara rotundamente a usarla porque me dedico a hacer veladoras. No podemos vendarnos los ojos ante la tecnología porque peor aún nos va a comer este monstruo tecnológico, ¿no? Y quieras o no, la tecnología está aquí. No hay freno de mano para la inteligencia artificial y esto ya empezó hace ya varios años. Y si eres artista como yo y estás viendo este video, justo estoy haciendo esto para que veas de tu lado la manera en que puedas encontrar un camino hacia una profesión del futuro. Más que solamente un odio a la tecnología que es la inteligencia artificial, pues esto ya se salió de control. Entonces regreso a mi primer punto. ¿Cómo aprende la inteligencia artificial? Lo primero que tenemos que saber es que no copia los datos completos tal cual, sino que aprende de patrones o distribuciones. Esto significa que no toma pedazos exactos de imágenes existentes, sino que comprende y reutiliza patrones generales para crear algo nuevo. O sea que la imagen que genera nunca ha sido tal cual copiada, pero pronto llegaré al tema ético, no se apresuren. Lo primero que quiero que entendamos es una clase rápida de cómo aprenden las máquinas y así ustedes puedan dar su propio punto de vista de si es un plagio o no. Las máquinas aprenden a través de un proceso llamado Machine Learning o aprendizaje automático en español. Imagínalo como si enseñaras a un niño a reconocer diferentes objetos. Le muestras varias imágenes y le dices lo que son. Y con el tiempo, el niño o la máquina, en este caso, empieza a identificar patrones y características que definen cada objeto, lo que le permite reconocer objetos nuevos que nunca ha visto antes. Y para eso existe algo que se llama generalización del conocimiento. La capacidad de una máquina para aplicar lo aprendido a nuevos datos es como cuando aprendes que es un gato viendo diferentes razas de gato. Después puedes reconocer un gato que nunca has visto antes porque has generalizado el concepto de gato. Así aprenden los niños. Ahora, dos conceptos que a mi parecer son los más importantes cuando hablamos de plagio de las máquinas, y es el underfitting y el overfitting. El underfitting sucede cuando la máquina no aprende suficiente del conjunto de datos, como si solamente hubieras visto un tipo de gato
y luego no pudieras reconocer a los otros tipos de gatos. En términos técnicos, significa que el modelo es demasiado simple y no captura la complejidad de los datos, llevando a predicciones y clasificaciones inexactas y obviamente a sesgos. Y el overfitting es como aprenderse de memoria las respuestas de un examen sin entender realmente de qué es el tema. Y si entrenas una máquina con datos muy específicos, puede que se ajuste demasiado a estos datos y no funcione bien con nuevos ejemplos. En este caso, el modelo es demasiado complejo y aprende tanto los patrones como el ruido, detalles irrelevantes o anomalías que no deberían ir ahí de los datos. Ahora, ¿cómo podemos solucionar estos problemas? Bueno, para evitar el underfitting o el overfitting, se necesita un equilibrio en el entrenamiento del modelo. Esto incluye utilizar una cantidad adecuada y diversa de datos para el entrenamiento y la validación. Por eso se necesita una gran cantidad de contenido artístico y creativo para alimentar a los diferentes generadores de imágenes, ajustar los parámetros del modelo como la cantidad de iteraciones o la tasa de aprendizaje para encontrar el equilibrio correcto. En el caso de las redes neuronales, cuidar el número de capas para evitar que el modelo se memorice los datos en lugar de aprender a generalizar. Siempre se tiene que hacer un testeo y validación para asegurarte de que tu modelo aprende correctamente. Se dividen tus datos en un conjunto de entrenamiento y luego hay otro test. El conjunto de test te ayudará a verificar si el modelo puede generalizar lo aprendido a nuevos datos. Balancear el dataset. Hay muchas imágenes de un tipo de fruta o de un tipo de gato y muy pocas de otra. El modelo podría aprender correctamente a diferenciar entre ellas. Entonces, al balancear el dataset significaría tener una cantidad representativa de cada clase que estás tratando de identificar o de predecir. El reto está en encontrar el equilibrio adecuado en el entrenamiento para que el modelo funcione bien, no solo con los datos de entrenamiento, sino también con nuevos datos que nunca ha visto. Y si seguro eres un artista con muchas obras reconocidas, puedo afirmarte, no asegurarte, que lo que hiciste alguna vez en la vida y subiste al internet se utilizó para alimentar a Midjourney, a Dalí y a todas estas AIs. Pero no te están copiando. O sea, tanto tu obra como la de Da Vinci solo son una pequeñísima parte del contenido y de los datos que tienen estas IAs en sus redes neuronales. Eso no quiere decir que yo tenga toda la razón o esté 100% de acuerdo con esto. El debate es sobre si es correcto o no que una inteligencia artificial imite estilos, como el caso de los personajes de Disney. Por ejemplo, si generas una imagen de Mickey Mouse para tu diversión personal y no la vendes, probablemente no te enfrentes con problemas legales, ¿no? Sin embargo, si usas esa imagen para fines comerciales, tal vez vas a entrar en un conflicto de derechos de autor. Lo más seguro es que sí, ¿no? Y más si es Disney. Por ello, el límite no está en la IA que generó la imagen, sino en la persona que decidió qué hacer con la imagen. Tú podrás decir que esa imagen generada por Dalí, pues tú la pintaste y pasaste horas creándola. Y esto puede no hacer daño a nadie por el momento. Pero a lo mejor hay un artista que tiene obras similares, que sí ha hecho a mano y que sí es de su creatividad y de su imaginación. Entonces te pregunto yo, ¿qué vale más? Algunos podrían argumentar que está bien pedirle a una inteligencia artificial que genere una imagen en un estilo específico, mientras que otros podrían verlo como una forma de plagio o de falta de originalidad. De falta de originalidad sí sería, yo creo. Si hablamos entonces de los derechos de autor y los estilos, legalmente imitar un estilo no es lo mismo que copiar una obra. Podemos ver ejemplos de esto en la industria del cine, donde diferentes estudios crean películas con efectos similares. Si los estilos estuvieran protegidos por derechos de autor, la innovación sería mucho más difícil y estaríamos limitados solamente a hacer cosas nuevas siempre. Y qué difícil es hacer cosas nuevas, sin inspirarte de alguien que hay atrás, de un artista del que te inspiraste, de un cineasta del que te inspiraste. Los derechos de autor son leyes que protegen las creaciones originales, otorgando al creador el derecho exclusivo de usar, reproducir y distribuir su obra. Un estilo en el arte se refiere a la técnica, apariencia y expresión característica de un artista o un movimiento artístico. Los estilos pueden ser muy distintivos, como el impresionismo en la pintura o el barroco en la música. Sin embargo, los estilos en sí no están protegidos
por los derechos de autor. Esto significa que si bien una obra específica como la pintura de Van Gogh está protegida ciertamente, el estilo general, como el post-impresionismo, no lo está. De hecho, yo que soy Swiftie, comenten aquí si hay fans de Taylor Swift. Esto ya pasó en un caso de Taylor Swift. El caso fue que su canción Shake It Off es un ejemplo interesante que toca temas de autor. Los compositores Sean Hall y Nathan Butler acusaron a Taylor Swift de plagiar la letra de su canción 3LW en su éxito que tuvo Shake It Off. Lo primero que alegaban era la similitud de las letras. Ellos sostenían que eran muy similares a las suyas, constituyendo una infracción a los derechos de autor. El caso fue desestimado en el 2018 porque el juez argumentaba que las frases eran demasiado breves, comunes y no lo suficientemente creativas como para ser protegidas por derechos de autor. Uno de los argumentos que vale la pena mencionar con el tema de inteligencia artificial es que les preocupaba otorgar derechos de autor a frases tan cortas. Eso podría representar el restringir de manera significativa la libertad creativa en la escritura de canciones. Aquí lo mismo a lo que hablamos de que la IA aprenda a copiar estilos, ya que este caso plantea preguntas importantes sobre qué constituye la originalidad y la propiedad de la música, hasta qué punto deben ser únicas las letras o únicas las imágenes para estar protegidas por derechos de autor. Miren, al final el caso de Taylor Swift ganó nuestra Swiftie querida. Bueno, pues sí, subraya los desafíos en definir la originalidad y la protección de derechos de autor en la música, mientras que proteger la propiedad intelectual es vital, también lo es preservar la libertad creativa y evitar un ambiente donde el miedo a que te infraccionen por cualquier detallito pues inhiba la creación artística. Yo opino que será 1000 veces más difícil alegar que es ilegal que una inteligencia artificial desarrolle imágenes basadas solo en estilos, porque al final, les digo, no las copia, sino que aprende y luego las genera. El caso de Taylor Swift es muy parecido con lo que pasa con la IA generativa, así que creo que estamos un poco lejos de que esto se vuelva algo ilegal. Regresando al tema de la IA, cada caso es particular. Habría que revisar el overfitting o el underfitting, pero entonces, dependiendo de lo que se alegue, tendría que decidir un juez experto en inteligencia artificial si hay plagio o no hay plagio. Las IAs pueden generar obras que imitan ciertos estilos artísticos. Por ejemplo, un programa de IA puede generar una imagen que parece una pintura impresionista, pero no sería una copia de ninguna obra impresionista que existe. Imitar un estilo no infringe derechos de autor y cuando la obra generada sea original, no una copia de otra obra existente. Esto nos ayuda a tener esta gran libertad creativa, tanto de artistas humanos como de algoritmos de inteligencia artificial. Obviamente hay desafíos y consideraciones de reconocimiento y originalidad. Sin embargo, todavía puede haber impacto en los artistas. Algunos artistas pueden sentir que la capacidad de una IA de replicar estilos diluye la unicidad de su trabajo o el de su movimiento artístico. Este es un debate en curso en el mundo del arte. También tiene que ver con el uso comercial y la ética, que aunque técnicamente es legal, el uso comercial de estilos artísticos mediante IA sí nos plantea preguntas éticas. ¿Es justo que una empresa se beneficie de un estilo artístico aprendido y que la IA siga sin compensar a los artistas que lo desarrollaron? Respecto a la tecnología y cómo funciona, algunas plataformas como DALL-E de OpenAI permiten cierta libertad creativa de la generación de imágenes, mientras que otras como GPT-4 tienen restricciones más estrictas, especialmente con personajes famosos o protegidos por derechos de autor. Y para cerrar muy rápidamente, creo que más bien esto es un debate ético y no tanto de si es lícito o no es lícito. Esa es mi resolución, la IA no plagia. Pero que si es ético o no es ético, eso es un tema y conversación para otro momento. Recuerden dejarme aquí sus comentarios. Si son artistas, cuéntenme qué es lo que piensan ustedes acerca del tema de la IA plagiando sus obras de arte. Denle like, suscríbanse y compartan esto con quien más confianza lo tenga. No, es cierto, compártanlo con todo el mundo. Nos vemos. Adiós. Prepárate para la revolución.